Buenas tardes a todos. Ahorita vamos a ir al portal del SAT para que vean dónde es donde se hace esa cuestión de la aclaración de acuerdo al formato que yo les decía, que se va muy compaginado con lo que es el artículo 18. Obviamente esto derivado de una notificación, es decir, de un acto administrativo, que básicamente es un documento el cual pues como dice, es un acto unilateral por parte de la autoridad o de un órgano jurisdiccional, el cual puede ser el SAT, el INSS, etcétera, ¿no? Y es decir, en común es las notificaciones que pueden llegar a través del correo, por edictos o el buzón tributario. Las más comunes por el SAT es esa. O en el caso del INSS, sí tiene, o la mayoría lo hace todavía de manera pues presencial, es decir, te dejan tu escrito y te dicen una notificación, y luego ya van y te dejan ahora sí otra notificación por parte del ejecutor. En el caso del SAT, muchas veces también es un tipo ejecutor y que al final de cuentas, pues ya te van a decir lo que les debes. Luego, obviamente, cuando van a la visita domiciliaria, pues ya va a auditores, en el caso de ser presencial. En el caso de ser solamente un requerimiento, solamente va el notificador y te deja ahí el papel. Bueno, anteriormente así lo hacían. Hoy, pues es el buzón tributario por parte del SAT. Bueno, vamos a la parte del SAT, ¿vale? Bueno, aquí vamos al SAT. La más fácil que les va a sugerir es búsquenlo, pónganle mi portal, porque si van a la actual, para encontrarlo es más difícil. Entonces van aquí, le ponen mi portal y entran con la 7, es la más fácil, entrar con la 7, ¿vale? Ay, la torre, ahora no quiere entrar. Bueno, déjenlo busco, porque por ahí debe de estar. Portal, creo que es Acá, hijo, no quise entrar. Bueno, déjenme, vuelvo a poner mi portal. SAT. Ahí está. El otro día lo busqué así, muy creo que es Creo que ya lo acomodaron ahora sí. Déjenme ver un minuto, ¿vale? Para buscarlo entonces. Bueno, para encontrar en mi portal, como les digo, la sugerencia es que le pongan mi portal, pero van a ir al de arriba, a ¿vale? Y ahí ya se va a encontrar, es la más fácil. Luego de ahí ya van a entrar con así, con su RFC, y iniciar. Y ya nada más lo que van a esperar es pues a que entre básicamente. Ya que entran ahí, así, ya lo que van a hacer es esperar a que entre, y ahí está. Ahora sí, estas partes. Aquí te dice el recurso de revocación deberá presentarse por buzón tributario, y ya le van a dar servicios, le van a dar solicitud, es para meter la aclaración, ¿vale? Ahí donde dice aclaraciones, solicitud, y te va a aparecer una ventanita. Aquí ya te dice el trámite. Muchas veces vienen varios trámites: devolución, aviso, solicitud, etcétera, etcétera. Por ahí hay una donde dice cartas invitación. Ahí vas a meter el de cartas invitación por las diferencias, ¿vale? También, ¿qué más vas a meter? Cualquier carta de invitación que te manden y requerimientos, ¿vale? Si no llegas a encontrar alguna cuestión,
pues ya lo que haces es dejarlo así y ahí mismo le vas a poner en el asunto. Por ejemplo, ahí dice requerimiento comunicado por omisiones. Este es el de un requerimiento. Ahí mismo, en el asunto, le vuelves a decir requerimiento, tal cosa, y luego le pones número de control, porque es el número o el folio que te mandan. O sea, el folio que te mandan en el acto administrativo. Y ahí le pones 2, 3, tal, y así. En la descripción, ¿qué le vas a poner? Pues el pequeño escrito que hicimos o que les puse ahí en el, en el, en el Word que les dije. Eso es lo que van a poner aquí. Es decir, le van a poner administración, tal, del servicio administrativo. Es decir, lo que es básicamente lo del SAT, ¿no? Y acá le van a poner el RFC de la persona. Bueno, perdón, el nombre puede ser el nombre de persona física o persona moral, es lo que van a poner, persona física o moral, y luego por acá, ya le ponen con RFC, tal, ¿no? Lo que habíamos dicho de acuerdo al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, y luego ya le ponen con domicilio en tal cosa, bueno, en tal lado, para oír y notificar, ¿no? Que era el parte del escrito, ¿no? Es decir, el escrito si gustan, lo anexan o le ponen ahí una pequeña descripción de todo lo que hemos puesto y ya le ponen con correo tal, que era también lo que le deben de poner de acuerdo al artículo 18, su nombre o el correo que le quieran poner y ya al último, si quieren ponerle algún fundamento legal, de acuerdo al IVA o al ICR, etcétera, que compruebe o les ayude a amparar las pruebas, pues también se lo ponen si gustan. Y si no, nada más le anexan las pruebas. Anexo que declaración tal, ¿no? Declaración el mes tal, ¿no? Complementaria, ¿no? Etcétera. Anexo o la notificación o el acuse de notificación del día tal, ¿no? Que es donde viene el folio. Eso es para corroborar que pusiste bien el folio. Y al último, pues ya sería todo. O si quieres anexar el escrito que les mandé, pues ya va con la firma de la persona, ¿no? Si es persona moral, es del representante legal, y si es de persona física, pues la persona física. Y luego le vas a poner archivo, aquí mismo, y ya aquí ya le vas a poner pues tus archivos, ¿no? Lo que adjuntas, una declaración o el escrito, cualquier cosa, y ya te sale, miren, ahí está. Y ya de ahí lo único que vas a hacer es ir adjuntando y al último le vas a poner enviar y te va a mandar pues un acuse, que ahorita se los voy a mostrar muy similar a lo que luego les voy a explicar de otro contribuyente, ¿vale? Pero ahorita esto es lo que hay que hacer. Bueno, ¿alguna duda o algo, muchachos, de cómo se llena, cómo es la situación cuando haces aclaraciones del sistema del SAT? En ese caso, esta es la situación que haces cuando haces un requerimiento, una carta de invitación. La revisión profunda no la mandas por aquí. La revisión profunda revisas al buzón tributario y luego hay un proceso de hablar con el SAT y ellos te van a mandar lo que les debes y a un correo específico o directamente al módulo que te corresponde le lleva las pruebas. Va a depender, ¿no? En algunos lados, si nada más les hablas, te dicen es tanto, mándame las pruebas y mándame. Esas pruebas pueden ser pagos. Igual aquí, cuando ya les envías la solicitud, le puedes mandar complementaria y pago. Aquí en los anexos le dices pago del mes tal, ¿no? Y pago el mes de enero, ¿no? Del mes que me falló, ¿no? O la diferencia. Ahí van a ir los pagos de diferencia, ¿vale? También van anexos para que ya queden aclaradas pues, las inconformidades que tienes con el SAT, las inconsistencias, así le hablan. Eso es lo que se manda y ya luego te mandan una cosa, que ahorita no les puedo abrir eso porque obviamente yo no lo puedo mandar. Entonces ahorita, aparte de eso, les voy a explicar con otro, porque con no les va a salir. Yo no, bueno, esto es mío y a mí no me ha salido todavía alguna aclaración. Entonces no les puedo explicar cómo se hace la consulta. Ahorita me voy a meter a otro. Creo que ahí sí hay. Ahorita les voy a abrir otro, ¿vale? Okay.
para que vean cómo es la consulta. Bueno, aquí mismo les vuelvo a decir, le ponen el RFC, iniciar sesión, y otra vez lo mismo, pero ahorita les voy a explicar la consulta, pero con otro, porque con el que yo tenía no se puede. Entonces, aquí le ponen servicio, le ponen aclaraciones, y acá abajo le van a poner consultas. ¿Cuándo es eso de las consultas? Bueno, cuando ya enviaste, les vuelvo a decir, te envió un acuse. Ahorita les voy a abrir al rato un acuse cuando ya fue enviado. Y luego ya te va a salir la aclaración. Y ya dice, se supone que ya va a estar. Entonces, aquí le ponen consulta. Y te va a salir otra ventanita. La fácil es ponerle el folio, ¿vale? Y el trámite y la creación, ¿vale? Luego por ahí, luego salen. Bueno, aquí ya nada más le puse buscar porque aquí sí hay algunos, por eso les decía. Cuando te sabes el número de folio, lo pones y ya con eso. Pero en este caso sí había varios, miren. Por ejemplo, es de una aclaración que fue rechazado, pero aquí también hay algunos que ya están exitosos y se cierran. Por ejemplo, es un acuse de aclaración de una carta de invitación. Y se dan cuenta acá arriba dice fecha de presentación y fecha de cierre. Es decir, aquí ya te va a decir el acuse. El acuse que les digo, ese acuse es el que nosotros enviamos cuando les digo que es la primera vez que mandas una aclaración y aquí ya te sale. Se informa que la aclaración, bla, 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 y ya te mandan como lo que mandamos, ¿no? Como la promoción, es decir, el RFC, el domicilio, el correo, etcétera, ¿no? Y hasta abajo les va a mandar a cuándo lo pueden aclarar, es decir, cuándo entramos al portal para ver qué solución te dan. Que te puede decir que es exitosa, como aquí dice exitosa, aquí. Ah, bueno, donde le puse hace un rato. Aquí, donde dice aclaración y dice cerrado, exitosa, es decir, que ya quedó el trámite, ya no hay problema, ¿no? Dice, de hecho aquí al lado, si se dan cuenta, dice, le presento respuesta, te dice, le presento respuesta de resolución únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos, para el cual el SAT se reserva sus facultades de comprobación. Es decir, se supone que ya está, pero ellos aún y con toda esta aclaración pueden revisarte después de esto, si es que ellos no quedan de todo, o en un tiempo después, pero se supone que con esto ya queda aclarado entre comillas y ya quedó esa aclaración cuando la mandas por este medio. Obviamente, como dice, pues todavía no quiere decir que nunca te vayan a revisar. Dice, fundamento artículo 33 y 46 de reglamento, bla, bla, bla. Estimada cuenta, se le informa que derivado de lo que le informamos, derivado del análisis que se basó en el sistema nacional, su trámite de constancia de residencia de efectos fiscales quedó concluido. Bueno, con este trámite que hicieron aquí, ya se supone. Bueno, ese creo que era otro trámite, porque hay varios trámites. Constancia de residencia fiscal. Es decir, en si se dan cuenta, hay muchos trámites, entre ellos cartas de invitación, de residencia, es decir, hay muchos trámites que se pueden hacer. También, por ejemplo, solicitud de los datos de los trabajadores. ¿Eso qué es? Cuando vas y le pides al SAT el RFC de esos trabajadores, que eso cuando estaban diciendo que pedían la constancia. Y todos luego son cerrados, es decir, o cancelados, y si queda así rechazado, tienes que volverlo a mandar, como en el caso que está acá arriba, ¿vale? Ahí mismo te deben de decir la respuesta, pero si no te la dicen, tú tienes que volverlo a mandar y volverlo a hacer, a ver cómo queda, porque se supondría que entonces sigues debiendo el incumplimiento. Entonces quiere decir que algo te falló, pero bueno, en ese caso, bueno, pues ya básicamente ya quedó y ya nada más te mandan un acuse, o tú mismo dices, bueno, ya quedó, entonces si puedes, pues bajas el acuse, si no, simplemente pues ves que ya se quedó aquí en multas. Bueno, por aquí creo que sí bajó el acuse. Ah, sí, ahí está en el reporte. Y entonces les vuelvo a decir, aquí ya quedó según que ya lo enviaste, pero se supone que cuando te daban la respuesta también te mandaban otro acuse. Por ejemplo, aquí ya te metes aquí y aquí ya dice acuse de recepción, archivos faltantes, estimado de descripción. Ah, ahí está la respuesta, miren.
Y es lo que yo les decía, aquí también. Ahí está, se supone que esto es lo que ya te están diciendo bueno, que si queda, no queda o qué pasó. Eso es lo que te están respondiendo ahí, básicamente. Bueno, por ejemplo, que no quedó, bueno, lo abres y te fijas qué es lo que dice, porque se supone que ahí también te dicen el qué pasó, o si no, nada más te dicen, bueno, aclaración de la declaración por este medio de la presión de sueldos de junio de 2025, bla, bla, bla. Y bueno, aquí no se le envió muchas cosas, supongo que por eso no pasó nada. Han hecho la declaración del mes utilizado. Puede consultar respuesta de estado el 14 del 2024 y tal. Bueno, en algunos casos, aparte de esto, si tú ves que te siguen mandando cartas de invitación, pues entonces hay que seguirlo aclarando, ¿vale? Esa es otra. Y bueno, esa es la forma en que envías, luego recibes o consultas, pues lo que aclaraste, ¿vale? Que si se dan cuenta, hay muchos tipos de trámites. En este caso, aquí mismo en la solicitud, vas a ver que hay un montón. Uno de ellos era lo del RFC, que salió ahí también. Otro de ellos es en las operaciones, los bloqueos de sellos, los comprobantes fiscales, declaraciones anuales, etcétera, ¿no? Es decir, hay un montón de trámites que se hacen por este medio. Otro, como en las cartas de invitación no vamos a poder ver todo. Lo primero que hay que irse es al SAT. Y ahí en el SAT te tienes que ir ¿a dónde? Al buzón, ¿vale? Para ver el trámite de revisión profunda o de requerimientos, primero empieza con el acto administrativo, es decir, te vas a tener que ir aquí, al buzón, y ya luego del buzón, que te vas ahí, luego aquí, y aquí ya vas a entrar igual con RFC o con bueno, voy a tener que entrar otra vez al mismo, porque ese es el que tiene algunos requerimientos. Bueno, ahorita voy a entrar con varios, de hecho, para que vean. La verdad, les voy a ser honesto, el hacer un requerimiento, cualquier cuestión de diferencias, no es solo mandar los documentos, hay que hacer una revisión, ¿vale? Una revisión de lo que haces, porque luego le llegan cosas. Por ejemplo, tiene una revisión profunda. Entonces, ¿qué haces con las revisiones profundas? Bueno, muchas veces, entro, bueno, a ver si entro ahorita, si no, pues ya me meto con otro. Las revisiones profundas, como yo les decía, muchas veces, pues lo que pasa es que, pues tienes que revisar básicamente, pues como 5 años, pero luego lo que les digo, o sea, lo que haces es con 3 días, darte ese tiempo y revisar aunque sea lo poco mucho, y si hay que pagar, pues pagas. Hacer una revisión para que no te dé de tajo todo lo que te van a mandar. Bueno, aquí ya te dice que vas a ir a mis notificaciones. Luego de ahí, aquí es donde aparecen notificaciones. Es decir, todo lo que te llegó, si se dan cuenta aquí dice oficio de vigilancia profunda. Ese es el que básicamente ya se abrió hace un tiempo. Aquí le llegó uno, aquí le llegó otro, y ya más o menos se han revisado casi todas. Dale, bueno, le llegó otro. Bueno, por ejemplo, nosotros ya lo abrimos, ¿no? Ese ya lo abrimos nosotros. ¿Cómo se abren? Con la fiel, ¿vale? No hay de otra. Y ya te abren básicamente un PDF. Y ese PDF te va a decir, esto es lo primero que te dice, el nombre de la persona, conformidad. Este primerito, es de lo que es del buzón. ¿Cuántos días tienes para abrir? Lo que les dije que tienes 3 días, ¿vale? Luego ahora sí viene el acto administrativo, que ese es el que básicamente nos dice la resolución, como ahí dice, y el anexo a veces vienen los años que les debes, etcétera. En ese caso aquí, sí nada más nos dice que son tal año a tal año, según es en este. Y luego también te avisa qué es lo que debes de hacer. Bueno, en este caso dice que se le debe el impuesto de tal a tal año, el impuesto y deducciones autorizadas, retenciones. Bueno, en este ya está más específico, porque cuando yo lo abrí la primera vez, nada más nos decía que de tal año a tal año, no nos decía ni esto. Luego hablamos y sí ya nos dijo, ¿sabes qué? Debes tales cosas. Yo revisé antes de mandar o llamar con la persona, la autoridad, la que habló fue mi esposa, y básicamente ahí sí ya nos explicaron cuáles eran los impuestos efectivos. Acá ya, obviamente, como dice acá, acuse administrativo, tiene una resolución,
Actualmente ya te la traen así, antes no venía ni qué era, y obviamente ya lo ponen así, pues para saber realmente qué es lo que se les debe, porque si no, pues aquí ya nomás te dice de tal a tal año que las revisiones profundas son 5 años, ¿vale? Entonces por acá abajo, o más bien por ahí, que si no sabes, tienes que hablar con ellos. Eso es lo que también te dice uno de estos documentos. De hecho, te dice, en caso de aclaraciones, favor de comunicarse al número tal o al correo electrónico tal. Tienes que comunicarte con ellos por teléfono o así, en este caso. A veces también lo hacían estas revisiones profundas mediante pláticas como en Google Meet, muy similar, pero ocupan otra. No me acuerdo cómo se llama bien, pero es otra tipo de plataforma, que ya ahí te das en la plática, ya te dicen, ¿sabes qué? Me debes tal, 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 tal. Y ya, tú no te metes en problemas, ni les rezongas, ni les dices, nada más revisas, porque para hacer todo esto, desde un requerimiento hasta esto, o cartas de invitación, lo único que haces es revisar. Si estás bien, padre, si no, ni modo, pagar las diferencias, no hay de otra, ¿vale? Y eso es lo que haces. Otro ejemplo, pues es como pero pues este es lo mismo. Todas son lo mismo, ¿vale? Es decir, en este caso, pero aquí no se contestan, en el buzón no se contesta nada, ¿vale? Tampoco lo vas a mandar en el portal o lo llegas a mandar si es que ellos te dicen. Lo más seguro es que el medio va a ser un medio de correo. El medio de correo es donde vas a meterte para revisar, o más bien, el medio de correo para mandarles qué es lo que les debes o llamar. Ya si llamas y ellos ya te van a dar otras indicaciones, se supone que tienes 10 días después de hablar con ellos, 10 días hábiles, según ellos. La realidad es que deberías de tener 15 días, pero se supone que se basan en 10 días. Después de que ya hablaste con ellas, ejemplo, si hablas hoy a las 7, por ejemplo. Entonces tienes a partir del siguiente día hábil, ¿vale? Casi por lo regular siempre los plazos son al siguiente día, es decir, no corre a partir de hoy, corre a partir del día siguiente, ¿vale? En el caso de un requerimiento, por código son 15 días, pero lo más propio es checar lo que debes, revisar si están bien, o sea, llevar un buen control de pagos. Y si ya sabes que sí, nada más mandas la prueba, es decir, mandas el pago y mandas la declaración, no te metes en problema. Si sabes que no, bueno, y si hay esas diferencias, luego como hoy están mandando cartas de invitación, pues hay que revisarlos. ¿Por qué? Si ya sabes que sí hubo una diferencia, sobre todo, pues entonces ni modo, hay que pagarlas, no hay de otra. No te metes en problemas con la autoridad. La realidad yo se los digo. Si tienen la forma de probar que no hay problema, pues ya te justificas con fundamento, con la prueba, porque eso es lo que necesitas, sobre todo las pruebas, ¿no? A veces te mandan porque el sistema no anda bien y entonces dices, entonces ya, pero a veces la verdad es que sí tienen razón, que los digo por experiencia propia. Luego sí, donde sí les puede fallar a ellos, pero ya no queda de otra, es pagar las retenciones. Por eso yo les decía siempre, cuiden el CFDI, porque luego lo mandan en y luego ni sale en el banco, y a mí me ha pasado. Pero ya ni modo, con esta situación, como dijera mi esposa, es que ellos quieren recaudar, cobrar el impuesto. Y a veces, muchas veces ni se pagó el pago, porque vienen pues y ellos lo toman la retención a chaleco, de algunos pagos de honorarios o arrendamiento. Es decir, todos los que tengan retención, también revísenlos, que sí efectivamente se pagó, porque si no ya lo van a tomar ellos como pagado, ¿vale? Ahí sí no les puedes decir nada hasta que lo cancele el proveedor. El problema es que si ya es de un año anterior, ¿qué pasa con la deducción? Ya te la tomaste, ¿no? También, porque acuérdense que el ICR en cuestión de persona moral es básicamente lo facturado, y si llega a pasar eso, ¿qué va a pasar con la deducción? Entonces, tengan cuidado. Si es persona física, bueno, pues ahí sí te vas a dar cuenta, pero si es persona moral, no es tan fácil. Más si son muchos los facturas que tienes de deducciones. Por eso les digo, hay que tener un buen control. Digo, a veces por el día a día, y cuando obviamente no llevas una empresa, llevas varias, pues no es tan fácil, ¿no? Pero, bueno, esa es básicamente la situación de la aclaración en ese caso, ¿no? Estos dos portalcitos, este de aquí, es básicamente para aclarar los requerimientos, cartas de invitación, o pedir, como les dije, el ICR de salarios, o desbloquear los sellos, o cosas así. Pero el otro es cuando obviamente ya te llega algo más,
fuerte, ¿no? Como ya lo que es una aclaración de, o más bien no una aclaración, sino te llegan aquí en el buzón, pues los requerimientos, lo que sí está en un acto administrativo. ¿Qué es lo que te puede llegar nada más a tu correo? Una carta de invitación. La carta de invitación sí te la pueden mandar. El acto administrativo, es decir, esto o un requerimiento, solo llega al buzón, ¿vale? No los vayan a después a decir, no, pues es que te llegó un acto administrativo. No, es una carta de invitación o otra cosa, pero jamás te va a llegar al correo, al tuyo, al propio, al personal o al de la empresa, esto, un acto administrativo. De hecho, tiene que estar más fundamentado. La carta de invitación por lo regular ni está tan fundamentada, ¿vale? Es decir, no te va a traer tantos fundamentos legales. Por eso decía esa parte que decíamos en las diapositivas. Debe de venir fundamentado y motivado, ¿vale? Es decir, con los preceptos legales necesarios y el por qué te estoy enviando. Es decir, porque me debes tales obligaciones, tales impuestos, ¿vale? Y eso es básicamente la situación del acto y relacionado con la aclaración, pues ya este sería el final de esa parte, ¿no? ¿Cómo lo vamos a mandar? Con un pequeño escrito del artículo 18 llamado promoción. Esos son los datos necesarios. Y luego de ahí, obviamente, pues antes de eso, pues revisarte, porque no solamente es aclararlo nada más con el escrito. Hay que revisarnos y mandarle las pruebas necesarias. Entre esas pruebas a veces hay fundamentos, ¿vale? Como la ley del IVA, que dices, bueno, es efectivamente cobrado. No tiene que ver con qué, con el PUE y el PPD. Específicamente con la factura, eso es aparte, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues, si te está dando en la torre un acuse que dice PPD, digo, pues, que es de tus ventas, pues tendrías que cancelarlo. Lo malo es que ya lo tomaste el año pasado, por eso les digo, hay que tener cuidado. Y si no, pues sí, hay que cancelarlo. Si es que te conviene más, pues hay que cancelarlo, ¿vale? Pero si no, pues a ver qué se hace, porque la otra es que, les vuelvo a decir, tienes que analizarlo de los dos lados. ¿Hasta aquí alguna duda o algo? Profe, ahí se puede, Sí, dime, primero Itzel y ahorita Esmeralda, creo. Sí, Itzel, dime. ahí se puede poner lo de la opinión del cumplimiento. Se puede mandar, o sea, por decir, cuando te mandan que está dada de baja la opinión del cumplimiento, ahí se puede poner que sí por decir, si se presentaron las declaraciones correspondientes, se puede mandar, ¿verdad? También ahí. Sí, pero te sugiero que mandes mejor la declaración. Hay una cuestión que también nos dice la ley federal, la ley federal de los contribuyentes, más bien es la ley de derechos de los contribuyentes. En uno de los apartados o artículos nos dice que obviamente nosotros tenemos el derecho de enviarles o no los documentos que ya tiene la autoridad. Está creo que en el artículo 2 de esa ley federal de derechos de los contribuyentes. Pero obviamente por tales razones de que obviamente aunque uno tenga pues esa situación de beneficio, a veces es mejor mandarle los acuses, las declaraciones, ¿vale? Como soporte. Porque luego la autoridad va a agarrar, pues no me mandaste nada y me pones este fundamento, pues qué, ¿no? O sea, sí es válido el fundamento, pero obviamente pues no puedes hacer eso. Porque tienes que comprobarle él con las declaraciones, los pagos, etcétera. No, sí podría ser la opinión, pero la realidad es que lo que te van a pedir más es la declaración, porque ahí viene el número de folio, porque ahí viene cuándo fue la fecha, etcétera, etcétera. Por eso yo te sugiero que mejor la declaración. La declaración la pueden bajar, acuérdense que están las consultas, ¿vale? Ahí mismo en los portales las pueden bajar. Eso es lo que hacemos nosotros cuando aclaramos. Por eso les digo, o sea, no nada más es mandar el escrito ni eso, sino esta lachita es bajar los acuses, o si nunca los bajaste, pues ya, si ya los bajaste, pues ya nomás es enviarlo. La otra, les vuelvo a decir, hay que volver a revisar el cálculo y ver si estamos bien, si estamos mal, si es cierto que con lo que dicen ellos de diferencias, porque muchas veces les vuelvo a decir, sobre todo en el IVA, ponen el PUE, entonces hay que revisar si de verdad lo cobraron. Y ya, si ves que en el estado de cuenta nunca apareció y nada, pues entonces revisas por qué está la factura en PUE. Y si hay que cancelarla, pues se cancela. Y si no, pues decirle la verdad a la otra persona. ¿Sabes qué? Pues el cliente yo no le puedo cancelar. Entonces, ¿vas a pagar el impuesto? No. Ah, pues entonces, ¿qué hacemos? Porque esto hay que darle
pues así, proceder a hacer la aclaración, porque si no en algún momento dado lo que hace la autoridad, pues se vaya a la facultad de comprobación. ¿Qué es eso? Pues lo que yo les dije, notificar y revisar físicamente, hacer una auditoría, ¿no? Ese es el segundo paso, lo que les decía con el procedimiento de administrativo. Ese es lo primero. Si ya ellos ven que sí, o sea, ya en algún momento cumples con la obligación, que es la forma de extinción que decíamos, pues ya hasta ahí queda. Si no, pues hasta donde llegue la autoridad, ¿no? Bueno, la respuesta que te digo es, no manda las declaraciones, no mandes la opinión, porque te van a pedir más la opinión. Es decir, tú mandas la aclaración y en algún momento te van a contestar, no, pues rechazada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que algo le faltó a tu aclaración, lo que venía ahí que decía que estaba rechazado. Entonces van a requerir un poco más o algo más, o a lo mejor para ellos no es la prueba que justifique que por qué quedaste omiso. A veces en el mismo escrito tienes que aclararle con los fundamentos, ¿no? Derivado de esto, la autocorrección o shalala. Por eso les digo, a veces es necesario el fundamento. A que no quiera ser tan verbo, a lo mejor sí es necesario. Pero a veces uno, por lo mismo que les digo, que tienes tantas cosas que hacer, pues nada más les mandas hecho ya. Ya. En ese caso yo les vuelvo a decir, a veces hay que justificarles a ellos. A veces, vas a estar mandando las aclaraciones porque a veces quedan en una sola mandada, es decir, un solo envío, o a veces, pues no, a veces no queda y no queda. A mí ya me pasó con uno de un sueldo y salario, y así he estado, cada que la envíen yo otra vez, o mi justificación no es correcta, o no sé. Entonces, la realidad es que tienes que estar justificándoles a ellos, porque luego hay detalles, ¿no? Que uno también se le pasa. Entonces, ellos lo ven como que a fuerza tiene que ser la obligación, o que si te llegas a equivocar de la obligación, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos lo que buscan es, más allá de que tú le aclares, es comprobar que ellos van a recaudar, ¿no? Para empezar. Y la otra es, a ver, si es cierto que acá, pues compruébame con algo real, ¿no? Y ya. Pero bueno, esa es la situación de esto. Bueno, ahora sí, Esme, ¿cuál duda tenías? Bueno, creo que era Esme o alguien más por ahí también me quería preguntar algo. No, profe, yo no. Sí iba a preguntar, es que vi que alguien también me iba a preguntar. Bueno, muchachos, les vuelvo a decir, bueno, en este caso, aquí en el buzón, aquí llegan los actos administrativos, puede ser estos de revisión o los requerimientos. El mismo código nos dice que te pueden enviar 1 o 2, pero ya si te llegan a mandar el segundo, ya es porque es multa, ¿vale? La multa te la pueden cobrar de acuerdo a lo que una vez vimos en plataformas, es decir, por una declaración mensual, casi son 1,800, 2,000 pesos, ¿no? Si es una DIOD o si es un anual, son como 15, ¿no? Y así derivado de eso es la multa, ¿no? Si tú justificas y ya pagas tu declaración, hasta ahí llega, ya. Por eso les decía, la forma de extinción normal es el pago. Y en ese caso no hay que hacer caso omiso, luego hay que ir a revisar. Actualmente ya todo lo aclaras vía portal. Anteriormente tenías que ir al módulo, ¿no? Donde te correspondía llevar tu escrito, llevar las pruebas, etcétera, ¿no? Y luego el mismo auditor te decía, no, lléname esto aparte. Actualmente, pues hasta que obviamente les vuelvo a decir, mande esto, te dice tal día, y si te lo rechazan, pues volverlo a mandar, no hay de otra. Eso es lo único bueno, que hoy por medio del internet o de estos medios, pues ya justificas, ¿no? Y así. Y ya obviamente cuando ya te llega una facultad de comprobación, que eso es lo más pesado, ahí sí vas a tener que revisar todo el año. Aparte son otro tipo de situaciones que ya conllevan a que te van a estar revisando ellos físicamente, en las visitas domiciliares es físicamente, y te van a estar pidiendo todo, o sea, toda la contabilidad, junto con las declaraciones, obviamente. Entonces, es mucho más talacha que esto. De por sí la de hacer una revisión de un requerimiento es mínimo medio día perdido, si es algo sencillo. Si es una revisión profunda, no, ahí sí es como un mes, y se los digo por experiencia propia, es un mes. Y no porque tú te tengas que revisar porque no lo has hecho, no, lo tienes que revisar por cualquier situación, porque obviamente son 5 años.
pero luego ellos ya te dicen, no, ya tal año ya no, ya tal año sí, pero aún así hay que hacer la revisión. Y luego, obviamente, de esa revisión, pues hay detalles que te van a votar. Y pues de una vez, pues obviamente que los paguen o a ver qué dice, si lo pago o no lo pago. Y se los digo porque a mí me pasó en una revisión profunda de una de estas personas que les enseñé. Yo lo revisé, me votó ciertas cosas, yo pagué lo que tenían ellos que pagar y todavía me votó otros impuestos. Y yo, bueno, yo hasta donde votó, ¿no? Yo ya no me hice responsable de lo demás porque también cuando le dijimos a la autoridad, ya nos dijo, son tales años. Ya dentro de esos años ya había yo contemplado algunos. Entonces, si ya fue más, yo en ese momento ya no hice más. Pero yo pues obviamente ya revisé por si las dudas. Pero por eso les digo, sí te llevas un ratito, pero ellos te dan 10 días. Yo lo que hice, la verdad, antes de hablar con ellos y todo, es darme un plazo para revisar. Y ya, ¿por qué? Porque ya al momento que les hablas, ya valiste. O sea, ya valiste porque ya nada más te dan 10 días. Ya ahí sí, es de a fuerza. Pero bueno, eso es lo que pasa con estas personas. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo? No, profe. Creo que hasta aquí es básicamente también la parte complementaria de su curso, porque yo diría que está bien que les diera este tema, porque pues todos decimos, hacemos la declaración, cumplimos, pero la verdad es que actualmente por esa cuestión de la IA, pues ya te llega la cuestión de esto, de cómo voy a aclararles, ¿no? Más porque hoy sí llega mucha diferencia, muchas cosas que antes no llegaba porque ellas no tenían este portal del SAT. El portal del SAT para eso fue creado, para recaudar, ¿vale? Bueno, vamos a darle un pequeño repaso a muchas cosas que dijimos desde el principio. Para empezar, ¿qué es la contabilidad? Bueno, la contabilidad, yo les dije, pues básicamente es una técnica que registra las operaciones rutinarias de una entidad o un negocio, ¿no? En ese caso, bueno, aquí la definición es, la contabilidad es el proceso de registrar, clasificar, resumir y comunicar información financiera sobre una empresa o negocio. Que en ese caso, como dijimos, la información financiera tiene dos, o sea, una es descriptiva y otra cualitativa. La descriptiva es porque se va a poner siempre la contabilidad en pesos, en moneda, ¿no? Y la otra que es descriptiva porque tiene ciertas cualidades. Esa cualidad es que sea veraz, que sea veraz, que sea clara, que sea precisa, que sea que sea razonable o verídica, ¿no? Y todo eso es básicamente quiere decir que la contabilidad debe de ser, en un momento dado, que debe ser verídica. Es decir, lo que yo les decía, si yo tengo 50,000 pesos en el banco o 50,000 en clientes, pues es eso. Y que obviamente la contabilidad no solo va a ser hacer el cargo y el abono, tenemos que llevar control interno, que era parte de lo que integra la contabilidad, como lo habíamos dicho en esa vez. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos ayudarnos de una verificación, porque no podemos nada más mandar así la información financiera, porque a veces tiene que ser precisa, ¿no? Aparte también había una cuestión de otra definición que decíamos, el arte, bueno, dice el arte de clasificar, resumir y analizar e interpretar. ¿Por qué interpreta la contabilidad? Porque era lo que yo les decía en el balance. ¿Qué es lo que voy a revisar? Ah, pues la parte de solvencia, de liquidez, viendo ciertas cuentas y obviamente voy a ver si tengo la capacidad en corto plazo para pagar ciertas deudas, ¿no? Que eso es lo que interpretas ya con los datos, ya con las cuentas, etcétera, ¿no? Si tengo rentabilidad, ¿dónde va a estar ahí en el balance? Pues luego decimos en la utilidad, ¿no? Y entonces ya vemos todo eso. Aparte, obviamente, los estados o los informes nos van a aclarar esas situaciones. Pero bueno, vamos a pasar ahora, ¿qué es un activo, qué es un pasivo y qué es capital? Los activos ya dijimos que son recursos, que son controlables, como dicen las normas. O en resumen, que son los bienes y derechos que posee una empresa, un individuo, etcétera, etcétera, ¿no? El pasivo, pues son las deudas, ¿no? Que también son controlables, etcétera, etcétera. Todo lo que dicen las normas, pero en resumen, son deudas y obligaciones de la empresa, ¿no? Y el capital, la diferencia entre ambos, entre el activo y el pasivo. Así tal cual, eso sí no lo dicen las normas, o que son las aportaciones de los socios o accionistas, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer esto en la contabilidad? Porque es la base, básicamente, de toda contabilidad.
porque lo vamos a distribuir en activo, pasivo, capital y cuentas de resultados. Y de ahí básicamente van a sacar varias cuentas contables como caja, bancos, clientes en activo, pasivo, pues proveedores, acreedores, etcétera. Y capital, el social, aportaciones, etcétera. Y luego cuentas de resultados que son ingresos, o ventas, luego productos financieros, luego cuentas de resultados deudoras que son básicamente costo de ventas, compras, gastos, etcétera, ¿no? Y de ahí analizamos cómo hacer el asiento. ¿Para qué? Pues para saber que el activo, su saldo va a ser deudor. El pasivo, acreedor. El capital, acreedor. Y así vamos a ir viendo todo esto para formarnos un criterio, ¿no? Un criterio contable. Que así vamos a decir, de ahí formamos y analizamos ¿qué? Pues la forma de registrar, porque necesitamos, ese registro ya viene siendo ¿qué? Pues ya viene siendo lo que conocemos como la parte del conocimiento que debemos de tener técnicamente o técnica contable para hacer registros contables. De ahí, obviamente, ya que hacemos registros, se va a pasar algo que le decimos huella o proceso contable, que es hacer el rayado, que yo les decía, luego la T de mayor, que es como una cuestión de sintetización de la información, que la T o cuenta de mayor es una herramienta donde vamos a revisar y se va a relacionar o tener esa huella que decíamos en el código de comercio, que es la numeración, y luego se van a anotar los movimientos de cargo y abono, es decir, del saldo deudor y acreedor de cada cuenta. Y hay un resumen, o es decir, ya hay un saldo final que se pasa a la balanza, y de la balanza se va a mandar ¿a dónde? Al balance general y al estado de resultados. Que básicamente el balance general, ¿qué es? Pues básicamente cómo nos encontramos el día de hoy. ¿Qué poseemos? ¿Qué debemos? Y cómo nos encontramos. Básicamente eso es el balance, ¿no? Ahí nos dice, el balance muestra los activos y pasivos. Es decir, como yo les decía en esa clase, que es una fotografía instantánea de cómo se encuentra el negocio. El estado de resultados, también llamado anteriormente de pérdidas y ganancias, es básicamente eso, es un estado que muestra un resultado, y ese resultado es o una ganancia o una pérdida, y lo presentas a un periodo determinado. Ambos, ¿vale? Los dos son un periodo. Y en ese caso, pues básicamente el estado de resultados es el que nos dice qué rentabilidad hay o qué capacidad de obtener ganancias, ¿vale? Bueno, la 4, ¿cómo se obtiene la utilidad bruta? Bueno, en resumen, la utilidad bruta es la ganancia, como dice ahí, que se obtiene de la venta de un producto, es decir, ventas menos costo. Esa es básicamente la fórmula, las ventas menos el costo. ¿Cómo se utiliza la utilidad neta? Bueno, la utilidad neta se refiere, como dice, a las ganancias de una empresa obtenida al realizar una venta descontando los gastos de distribución, así como los impuestos. Es decir, la utilidad neta se tiene de restar los ingresos menos los gastos y costos, menos los impuestos y la PTO, es decir, restar la utilidad antes de impuestos y el ICR de PTO, operaciones discontinuas. Es decir, ya la utilidad neta es de descontar el impuesto, como habíamos dicho. Ahora, estos asientos, este asiento, sobre todo, ¿cómo se hace el asiento del pago de impuestos? Bueno, del pago de impuestos, sobre todo del IVA, lo primero que hay que hacer, o lo primero que se debe hacer, este asiento está bien, es hacer un asiento que se llama traspaso de IVA. Eso es lo primero que debemos de haber hecho, o un tipo de provisión de este pago, ¿no? Que es, tomamos el IVA trasladado, se debe de cancelar, es decir, en este caso es como lo que decíamos, cuando disminuye el pasivo, se carga, entonces se carga, luego el IVA acreditable, ¿qué va a pasar? Pues se va a abonar, porque debe de ser del lado contrario, ¿no? Es decir, cuando una cuenta de activo disminuye, ¿qué se hace? Pues la hacemos abono, ¿no? Cargo, abono. Entonces esto es lo que pasa. Y luego, la diferencia de cuando es mayor el IVA trasladado cobrado, se va a llamar IVA por pagar. IVA por pagar. ¿Eso es una cuenta de qué? Pues de impuestos por pagar. O es una cuenta de pasivo, ¿vale? Esta es la cuenta específica a la que se va. Impuestos por pagar. Y obviamente, al ser una cuenta de pasivo,
Y cuando aumentan los pasivos, ¿qué pasa? Pues que se abonan, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar. Este es el primer asunto. El segundo, ya es obviamente cancelar esa cuenta de IVA. Esa cuenta de IVA la vas a cargar. ¿Contra quién? Pues contra la de impuestos, ¿no? Que se llama así, IVA por pagar. Y ahora sí, IVA por pagar. Y lo vas a mandar contra banco, ¿vale? Y ya, esa sería la respuesta correcta. Bueno. A ver. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que les he dicho en cuestión de este cuestionario? Lo ocupé para un pequeño repaso, ¿vale? Más didáctico, yo diría. Porque les estoy dando ejemplos, les estoy hablando de las clases, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda o algo, muchachos? No, profe. Vamos a continuar. En ese caso, ahí nos dice, dame un ejemplo de un producto tasa cero. Bueno, la tasa cero se encuentra en el artículo 2 de la ley del IVA, y sí, como ahí dice, el pan, ¿vale? Ese es un ejemplo, por ejemplo, el pan. Bueno, también otro ejemplo que sería ahí de tasa cero es lo que llamamos invernaderos hidropónicos, los libros y revistas cuando se editan. También son, en algunos casos, también la cuestión de animales y vegetales, siempre y cuando no se transformen. Y en algunos casos también el oro a un porcentaje del 80%. Esa es la tasa cero que nos dice el artículo 2. Pero también recordemos que tanto la resolución miscelánea y el artículo 3 del reglamento nos van a decir ciertas especificaciones, como el pan. El pan ahí viene especificado en el reglamento, ¿vale? El por qué sí, y sobre todo de quiénes, donde lo venden los establecimientos como el Oxxo. Y en la resolución nos van a explicar esos alimentos que vende el Oxxo o todas esas tiendas de autoservicio, ¿por qué son tasa cero? Pues básicamente como son los hot dogs, las tortas, etcétera, y nos especifica en la resolución en el apartado 4, específicamente en donde le corresponde al IVA. Y ahí nos va a explicar cuáles otros más son tasa cero, ¿vale? Bueno, también el maíz es uno de los que también son tasa cero, y algunas situaciones también ya nos habla de lo que son las ventas al extranjero, o básicamente ese tipo de situaciones o servicios, los que se dan al extranjero. Obviamente está relacionado con el artículo 26, que es el que nos dice que son ese tipo de cuestiones cuando hacemos ventas al extranjero, que es tasa cero. Bueno, ¿qué se entiende por un salario? Esto derivado de lo que habíamos hablado en los finiquitos, en la cuestión de la PTU, de la cuestión laboral, ¿no? Aquí ya nos dice que es una cantidad fija que se realiza para el trabajo realizado. La ley federal nos explica un poco que básicamente el salario es que se da a través de ¿qué? De esa relación laboral o de un trabajo personal subordinado, obviamente de un trabajador hacia un patrón. Es decir, la relación laboral es la relación que hay entre el patrón y el subordinado, derivado de esto, de que se le va a dar un salario, ¿no? A la persona. Y en sí, básicamente, es la cantidad, como dice. Bueno, Bueno, antes de pasar esto, vamos a recordar qué es el finiquito. El finiquito, de acuerdo a lo que habíamos dicho, es un documento que básicamente se expide para determinar la terminación o extinción de la relación laboral. Que habíamos dicho que había ciertas prestaciones que van ahí, como son el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, y que obviamente el aguinaldo por ley federal nos dice que son 15 días, que las vacaciones hay una tablita que empieza el primer año 12 días, luego 14 días, luego 16 días, etcétera, ¿no? Esto se dio en 2023, ¿vale? Lo de las vacaciones. Y ahí mismo en el artículo que dice las vacaciones, ahí viene cuánto es la prima mínima que se da por ley, que es 25%. Y esas son las prestaciones mínimas en un finiquito, que obviamente que puede ser justificado esa cuestión de salida de una persona, es decir, un finiquito a una cuestión justificada o injustificada, ¿vale? Bueno, también en esta cuestión del salario integrado, bueno, esto es muy similar a lo que hacemos con el salario base de cotización, solo que acuérdense que en este caso
Esto es lo que nos marca también la ley federal, que va a corresponder a sus prestaciones mínimas de ley, como son las vacaciones, el aguinaldo, el aguinaldo y la prima, ¿no? Que obviamente que para que te dé el monto, lo que tienes que hacer es dividir entre 365 días. Bueno, lo que habíamos dicho en el Excel, ¿no? Muy similar. Esta forma es una, es decir, que vas a tomar 12 días entre 365 para los días de vacaciones. Los 15 días entre 365. En este caso aquí vas a hacer, para hacerlo más rápido, entre este. Y así ya te va a dar el porcentaje actual. Porque obviamente ya cambia un poquito ese porcentaje. Bueno, creo que 1,452. Bueno, creo que sí se lo no sé, pero bueno. Y luego, obviamente, de lo que ya te dé, le sumas 1. El 1, acuérdense que te da porque lo divides entre 365 días. Y luego de ahí, ya lo que te dé, el factor que te dé, lo vas a multiplicar ¿por cuál? Pues por el monto del salario diario, ¿no? Que el mínimo es de acuerdo al salario mínimo o de acuerdo a lo que tú obtengas diario. Y eso lo vas a tener que obtener de dividir entre 30, entre 15, entre 8. Es decir, si yo gano al mes 10,000 pesos, ¿no? Pues lo divido entre 30. Si yo gano a la semana 2,500, pues lo divido entre 100 y así ya sale mi salario diario. Y eso es lo que voy a multiplicar de acuerdo a estos factores. Bueno, esa es la forma de obtener el salario integrado. ¿Para qué me va a servir? Bueno, simplemente pues para saber las cuestiones laborables, ¿no? De la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, para saber cuánto es lo que ganas por estas prestaciones, que obviamente, también nos va a servir para hacer el finiquito en dado caso. ¿En qué cuestión? En la cuestión de la liquidación. Acuérdense que para esa cuestión, en el caso del finiquito no, solamente para cumplir la situación de ¿qué? De las indemnizaciones, como son los 3 meses, y la cuestión de ¿quién? Pues la cuestión de los 20 días, ¿vale? Para eso nos va a servir. De ahí en fuera, pues solamente el finiquito sale con el salario diario, es decir, lo que ganamos diariamente. Bueno. ¿Cómo se obtiene la renta gravable? Bueno, la renta gravable, en este caso, ¿eso para qué nos sirve? Bueno, la renta gravable, aquí ya nos dice, es el importe en resultado de aplicar el total exento a las prestaciones y al que se acumula la fórmula para determinar el impuesto. Bueno, la renta gravable, más allá de lo que dice lo de arriba, acuérdense que esa renta gravable, ¿para qué es? Para obtener la parte fiscal que se hace en la cuestión de la PTU. La renta gravable es lo que nos va a dar al último para que podamos hacer la PTU a distribuir, que eso se encuentra en el artículo 2, en el artículo 9 de la ley del ICR. Es decir, primero tenemos que obtener los ingresos acumulables menos las prestaciones exentas menos las deducciones autorizadas y ya te va a dar una base que se llama renta gravable, que era lo que decíamos nosotros del impuesto del ICR al principio. Decíamos, se va a ir sobre los ingresos, sobre rentas gravables, y etcétera, etcétera, y utilidades fiscales, el ICR, ¿vale? Porque es un impuesto directo. Y entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es toda esta mecánica para dejarlo como base, porque eso es lo que nos pide el ICR. Es decir, en la cuestión fiscal nos pide dejar solamente esa base para obtener luego un monto que ya se sale del ingreso, menos las prestaciones exentas, menos las deducciones, y eso lo multiplicamos por el artículo 10 que nos dice el 117 de la Ley Federal, y eso, y ahora sí va a ser la PTU a distribuir, ¿vale? Que eso es el primer paso que tenemos que entender, que cuando hagamos esta parte de la distribución de la PTU, es esto. Luego de esto ya hacemos las dos partes, que era lo que yo les preguntaba en esa parte oral. ¿Cómo hacemos esa parte de distribución a los trabajadores? Pues de acuerdo al 50%, 50 de sueldos y 50 en días trabajados de los empleados, y que hay algunos exentos, que eso también les dije. ¿Quiénes son las partes o quiénes son? Los empleados eventuales, las empleadas domésticas, los directivos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya habíamos dicho en esa clase. En esa clase de PTU y también cuando les pregunté apenas, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo 2 o más patrones? Pues tengo que hacer la declaración anual, porque eso también nos lo dice la ley del ICR, exactamente que quienes están obligados como trabajador, tú estás obligado a presentar tu anual siempre y cuando excedas de esos 400,000 pesos o tienes 2 o más
patrones, ¿vale? Eso en caso del régimen fiscal llamado ingresos de sueldos o salarios o por la prestación de un trabajo personal subordinado. ¿Vale? Es una persona física, bueno, es un individuo con capacidad jurídica que realiza una actividad económica, puede ser un vendedor, un empleado, un profesionista, etcétera, ¿no? Es decir, somos nosotros, un individuo con derechos y obligaciones, ¿no? Con capacidad jurídica, como dice ahí. ¿Qué es una persona moral? Pues es una entidad creada por la ley que representa un grupo de personas físicas o incluso personas morales con un fin común, como una empresa o asociación. Pero acuérdense que estos llegan a tener un patrimonio, es decir, un capital contable, que era lo que decíamos, cuando luego aportan, se llama capital inicial, ¿vale? Eso sí, acuérdense. ¿Qué tipo de regímenes hay? Bueno, muchos de estos los vimos, como en sueldos y salarios, régimen de actividad empresarial, el de régimen de incorporación o RIT, ese ya está casi caduco, está por derogarse, pero obviamente hay algunos todavía que ahí están. Régimen de personas morales, el de arrendamiento, el de, bueno, los otros últimos, el de intermedios, ese ya tiene mucho que no está, ese es como un antecedente de lo que hoy llamamos actividad empresarial o reciclo, persona física, ¿vale? Este de enajenación de bienes, más que régimen, es un ingreso que está ahí por las personas físicas. Y ese de consolidación fiscal ya tiene muchos años que ya está derogado. Pero bueno, ahí se los puso. Menciona cuántas tasas hay de la ley del IVA. Bueno, acuérdense que la ley del IVA les dije que hay 3 vigentes en la ley, exacto. La 16, la 80 y la tasa 0. En el caso del 8%, esa es una tasa que se da siempre y cuando mandas un aviso y son de zona fronteriza, ¿vale? Solamente vas a mandar el aviso y ya te lo dan. Si no, no lo puedes hacer, ¿vale? Hasta que mandas básicamente ese aviso para que te den esa tasa, que es del 8%. ¿Qué entendemos de forma? Pregunta. Sí. ¿Ese 8% también se da en la zona fronteriza? El 18% es solamente para las personas, como dices, de zonas fronterizas. De hecho, el estímulo que se da por ese 8% son para zona fronteriza norte y sur, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Cancún, Yucatán, Chihuahua, Juárez, Chihuahua, Sonora, etcétera. Todos los que están de ese lado, zona fronteriza, ¿vale? Y mandan un aviso, obviamente, al SAT. Igual, lo pueden buscar ahí en el portal donde les dije, a ver si por ahí lo pueden mandar, o tienen que ir a oficialía de partes a dejar el aviso. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque te digan, lo mandas por el portal, hay que hablar al SAT, hacer el trámite. Muchas veces no está la función habilitada, entonces tendrías que ir a dejar la oficialía de partes y a ellos ya te ponen un sello. O si es por el portal del SAT donde les dije, tendrías que ver si se puede, si está esa situación. Si no, lo más que yo creo de sí yo creo que hay que ir al SAT y dejarlo ahí en oficialía de partes. Es decir, haces tu escrito con los documentos que te piden y ya con eso ahora sí te van a dar un sello y ya a partir del sello ya entra en vigor al siguiente mes. ¿Y en las plataformas? Yo la verdad nunca he hecho ese aviso. ¿Dónde? ¿En las plataformas también se manejó un 8% o? No, ese aviso sale para que tú puedas hacer el 8% ¿en dónde? En la factura de venta, en la tuya, ¿vale? El 8% cuando ya viene es porque una persona ya pidió el aviso y ya te justifica y ya te da ese 8%. Es decir, cuando a ti te hacen un bien, ya es una factura pagada o erogada. Entonces ya tienes que revisar si viene ese 8%. Te vas a dar cuenta porque vas a sacarle la base y te vas a dar cuenta que no es del 16, pero sigue siendo un desglose y dices, entonces, o ahí mismo te va a decir tasa del 8, porque muchos sí ponen en los PDFs, pero te vas a dar cuenta también por la región, es decir, lo que yo te decía, es zonas sur o norte, y a veces muchos sí sacan ese aviso y les dan ese beneficio. La otra es que cuando tú ya lo pediste, ya la misma plataforma ahí va a decir, estímulo o
ya viene por default tu 8% cuando saca el desglose del IVA, ¿vale? Ya lo abre el espacio porque también lo que va a aparecer en tu constancia que tienes ese estímulo, pero porque también estás, ¿dónde? En la zona fronteriza, ¿vale? No lo puede pedir cualquiera para que me entienda, lo tiene que ser aquellos que están ahí en la zona fronteriza o tienen una sucursal de Perdis. Ah, bien. No, yo preguntaba sobre las plataformas digitales, a la nueva reforma No. para las plataformas digitales. No, ese 8% es otra cosa, ¿vale? Ese es un estímulo en general de las zonas, zonas norte y sur. El 8% que hablamos en la clase pasada de las plataformas, ese es nada más exclusivo para el IVA de las plataformas. Eso es obviamente una situación de pago definitivo solamente o el 50% dando de alta tu RFC en la plataforma, ¿vale? Es distinto. Este 8% es otra cosa, porque me entiendas. Es de otra. Ok, está bien. Okay. Gracias. No, de nada. Bueno, ahorita reviso. A ver, ¿qué entendemos de forma expresa y por separado? De hecho, había una pregunta, básicamente el desglose, ¿no? O la cuestión de separación de tu base más tu IVA, ¿vale? Es eso. Eso es de forma expresa y por separado. Ahora, ¿qué entendemos por una devolución automática? Bueno, como dice ahí, es una compensación que otorga el SAT. Pero ¿cuándo es cuando se da? Pues se da cuando es espontánea por la persona, es decir, cuando mandamos la anual, ¿no? De la persona física, llámese de sueldos y salarios, llámese de actividad empresarial, y que a veces el mismo sistema nos dice, pues haz tu llenado, dice si estás de acuerdo con lo que se supone el SAT te avienta o ya, va. Si no, pues lo que tú saques, ¿no? Y obviamente a veces si te tienes que llenar, como decía ahí, la clave, el banco, etcétera, ¿no? Y a veces si te llega a mandar el dinero a tu cuenta, y si no, yo lo que les decía, hay otra que se llama devolución manual, o la FED, el FED es eso, es básicamente una devolución que se hace manual, es decir, vas a revisarlo en otro lado, no ahí en el portal que hiciste el anual, sino otro lado donde ya básicamente dice devoluciones y compensaciones, y ahí ya es lo que le llamamos también devoluciones manuales. Y como dice aquí, es aquella que se utiliza también a través del formato electrónico, es decir, ese formato electrónico de devoluciones le dicen comúnmente FED. Y ahí está mediante el programa o mi portal, donde vas a ponerlo, o más bien el portal del SAT, y dice así, devoluciones o compensaciones, ese es otro apartadito, y ahí básicamente vas a pedir la revisión del año y qué inconsistencias hay. Nada más que el requisito es que obviamente necesitas la firma y tienes que tener habilitado el buzón, porque cuando ya pides la solicitud, o sea, ya cuando revisas que hay diferencias, vas a mandar la solicitud de la devolución. Y luego de ahí, ahora sí, te van a mandar un requerimiento, es decir, ¿qué es lo que pide el SAT para aclarar todo esto? Dentro de eso te pueden pedir las facturas. Si eres sueldos y salarios, los recibos, los estados de cuenta, depende lo que el régimen que estés, te van a pedir más cosas, ¿vale? Así en resumen. Pero te mandan al buzón ese requerimiento o esa solicitud, de la solicitud te van a mandar un requerimiento de lo que piden. Y tú ahí mismo o vía portal del SAT le vas a enviar la aclaración. Que en este caso de la devolución de este tipo, se manda vía buzón, ¿vale? Ahí sí, para hacer todos estos tipos de devoluciones, actualmente es ahí. ¿Qué otra cuestión en el buzón puedes checar? Pues lo que es el recurso de revocación, y así, detalles. Yo les decía, el buzón nos sirve para algunas situaciones, pero no vas a aclarar requerimientos ni nada, pero sí puedes revisar esto sí, actualmente. Y también lo que es un recurso de revocación, ahí se hace. Bueno. ¿Cuándo se presenta la anual? Bueno, ya habíamos dicho que las anual moral es 31, las físicas el 1 al 30 de abril. ¿Qué entendemos por una constancia de situación fiscal? Bueno, es una constancia, es un documento que nos permite revisar que el nombre de la persona, el RFC, o Registro Federal de Contribuyentes, la cuestión de actividad económica, la cuestión de las obligaciones que vamos a pagar, y obviamente hay una liga, ¿no? Que ahí es comprueba que sí es verídico, ¿no? Que viene de dónde, de la autoridad, de esto, lo que es
el SAT, ¿no? Esos son básicamente el documento que expide la autoridad, o es decir, mediante la plataforma del SAT. La e-firma, bueno, la e-firma, ¿qué es? Pues como dice ahí, es un conjunto de datos que se adjunta un mensaje electrónico y que en ese caso tiene la misma validez, firma autógrafa de una persona física o moral, ¿no? Y que en ese caso la firma electrónica tiene una vigencia de 4 años y esto nos va a servir para cualquier trámite actual de cualquier portal, no solo del SAT. Bueno, ¿qué más debemos de entender como contribuyentes en general del curso? Pues que es la opinión del cumplimiento también y el buzón, porque son partes necesarias de este curso y partes necesarias de ser contribuyente. La opinión de cumplimiento es un documento emitido por el SAT en México que certifica que el contribuyente está al día con sus obligaciones. Bueno, en este caso la opinión también tiene 3 criterios, que es positiva, negativa y no localizado, ¿vale? En la positiva se supone que ya cumpliste con las obligaciones, pero hay una leyendita que te dice que esto no te pide de que te revisen, es decir, que haya facultades de comprobación. La negativa es que no se ha cumplido la obligación según sus bases de datos. Y la no localizado es que de plano un día fueron, revisaron donde tú estás en tu domicilio fiscal y no te encontraron, ¿vale? Y ahí le van a poner no localizado. Bueno. Eso, ¿y para qué me sirve la opinión de cumplimiento actualmente? Bueno, actualmente muchos proveedores o clientes lo piden para saber la situación fiscal de las personas. Y de ahí ellos dicen, como paga, pues tiene capacidad de pago, lo que decíamos de esa cuestión de solvencia o liquidez, ¿vale? Muchos lo toman como base para saber esa. Y bueno, el buzón tributario, ¿qué es? Pues es un canal de comunicación entre ¿quién? Entre nosotros y la autoridad. En este caso permite también notificar sobre actos o resoluciones, que era lo que yo les decía, es un requerimiento o es una revisión profunda o cualquier cosa, así como enviar promociones o solicitud de avisos. Bueno, uno de esos avisos, como yo les dije, puede ser lo de la devolución y a veces lo que yo les dije, el recurso de revocación, ¿vale? En el buzón eso haces, porque como tal el requerimiento o algo, se va a mi portal, ¿vale? O sea, hay distintos portales para enviar ciertas situaciones, no todo es en el mismo portal, se dan cuenta. Y lo que llaman promociones, pues es la aclaración, así, nada más que obviamente coloquialmente es una aclaración que le mandas al SAT. Promoción es específico de lo que dice el Código Fiscal de la Federación, es decir, es un término fiscal, promoción. Y bueno, eso es básicamente lo que es parte también del curso. Bueno, a mí se me hizo importante cuando les mandé esto, no sé si a ustedes se los mandé a otro grupo, pero también para que lo tuvieran o lo hicieran y aprendieran y se recordaran y vieran ciertas cuestiones del curso. Obviamente que ya el último tema pues ya fue extra porque pues todavía no sobró esta clase y pues se las quise dar para que vieran qué más se hace, porque obviamente les vuelvo a decir, bueno, ya hice mi declaración, ya hice esto, ya hice aquello. Y hay términos como el buzón que se deben de conocer porque es parte de lo que a veces llegan en un requerimiento o a veces también, como les digo, es necesario para hacer un trámite como la devolución del ICR o del IVA. La opinión a fuerza la tenemos que revisar cada mes para saber si sí está abierto tu persona física o si eres contador y llevas varias contabilidades hay que revisar. ¿Qué es lo que hay que revisar comúnmente fiscalmente? Para empezar, la constancia, si hubo algún cambio, porque luego hay cambio de domicilio o alguna situación. La fiel, revisar que la fiel, de acuerdo a esa vigencia, nosotros ya estamos cerca de hacer una renovación, porque luego se nos va y si no se renueva hay que ir al SAT presencialmente. La opinión, si hemos cumplido al menos, ¿vale? Porque lo primero que hace el SAT es revisar a aquellos que no tengan cumplimiento de obligaciones. No quiere decir, como les dije, que no te van a revisar. Por eso está esa cuestión de las cartas de invitación con las diferencias. Pero es un paso, aunque sea es un paso. El buzón actualmente es necesario para trámites. Entonces, es necesario también revisarlo porque luego te llegan requerimientos o hay cancelaciones o hay cualquier situación. Entonces hay que revisarlo cada mes. Es una talachita a veces de los contadores. En este caso a veces se le deja una persona específica que te revise el buzón, las opiniones, etcétera. Nosotros eso hacemos, dárselo a alguien, ¿no? A lo mejor alguien que empieza un auxiliar, que apenas es egresado, o alguien, ¿no? Que le podamos explicar que sea una persona
que apenas empieza, ¿no? O que a lo mejor solamente lo tienes para esa parte, ¿no? O otro tipo de situaciones. Es decir, en la cuestión de hacer declaraciones, no solo hacer el cálculo, también tienen que llevar, igual, lo que les dije en la contabilidad, revisar. En este caso, revisar también el portal es llevar la vigencia de las fieles, de los sellos que también tienen que ver con la facturación. Checar la opinión de cumplimiento cada mes, checar el buzón por si te llega algo o cualquier situación, ¿vale? O tenerlo dado de alta, que eso es algo que a veces algunos no lo tenían de alta hace como 2 años. Ahorita, como es una obligación, sin ser obligación. ¿Por qué digo que sin ser? Porque en la ley no te lo dice, pero es una obligación por abajito de la mano, ¿no? Que también te lo dice el código, no la ley, el código. Y así básicamente esa es la talacha que hace un contador, muchachos. Que algunos de ustedes, pues sí, creo que lo hacen porque están en el área y algunos no, pero se los digo a referencia de que el curso, pues es declaraciones, realización de declaraciones o algo así, dice declaraciones, diplomado de declaraciones, ¿no? Y esto también lo hace, pues, parte de, yo diría, del curso, porque es necesario conocerlo, ¿no? Si no, no se los digo cómo, al 100 cómo se hace, pero algunas cosas ya hemos entrado. Ahorita ya entra el buzón. Les vuelvo a decir, te vas a ese como iconito que tiene como una B o igual, y de ahí al lado ya entras. Ese es el mini portal del buzón, y luego ya entras, y ahí ya entra esta parte que está aquí. Y ahí entras, y ya, ¿vale? Es decir, no hay mucho como que, ay no entré. Hay que conocer un poco de todo, que es el buzón, que es la opinión, que son las cosas mínimas que debe saber un contribuyente. O si ya estás en el área, pues es cada mes, ¿vale? La revisión de esto. Bueno, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda o algo? Posiblemente voy a estudiar. Profe, una pregunta es, esta información que nos está dando, ¿nos las va a compartir? ¿Todas las diapositivas? Las diapositivas las pasé la semana pasada. Este del cuestionario, ahorita se los mando si quieren. Y ya. Ese sería lo único. Lo demás está ahí en la grabación, ¿vale? De cómo entré, cómo hice, etcétera, ¿no? El escrito, creo que ya se los pasé. Si no se los he pasado, se los paso. Sí. Entonces, Okay. ¿ya les pasé el escrito o no? Sí, nos los pasó. Ah, bueno. Entonces, con ese ayúdense de cualquier situación muy similar. Por ahí a ver si les paso otro de unas diferencias de carta de invitación. Nada más que ahorita no lo encontré. Y al ratito se los mando, ¿vale? A ver si lo encuentro. Y ya se los mando. Bueno, hasta aquí alguna duda o algo más, muchachos. Itzel, ¿qué duda tienes? ¿Sí? ¿Itzel? No, profe, le digo que no hay duda. Ok, bueno, ya para finalizar, les voy a pasar ahorita lista, pero antes de eso, la siguiente semana ya les paso sus calificaciones. Si hay alguien falta de resumen o que no hayan enviado nunca tareas, hagan un resumen, como les decía, y ya con eso, ¿vale? De 3 hojas nada más, de todas las diapositivas. Si les faltan las diapositivas, me avisan para mandarles todas, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, también les voy a mandar un link donde tengo un canal, ahí si se quieren inscribir o no, ahí hay mucha información de lo que hoy les dije de esta cuestión de las cartas de invitación y de la revisión profunda. Ahí hay unas situaciones que también luego pongo, aparte de las clases, pongo algunas clases que he estado con alumnos, algunas de las que he estado con ustedes, no todas las pongo, porque son repetitivas o algunas cosas pues son diferentes, ¿no? En cada clase.
pero algunas cosas son muy repetitivas. O hay cosas de lo que hemos visto o otras cosas, ¿vale? Respecto a los temas. Igual voy a abrir un área que se llama de derecho, porque ahorita estoy estudiando derecho y a lo mejor también la abro luego. No ahorita, luego la voy a abrir, ¿no? Pero sí ya estoy ideando qué más poner de otro tipo de temas. Bueno, también hay otras cosas, ¿vale? Que también hay puesto, pero ahí tengo como 90 videos, pues si quieren inscribir o nada más verlos, pues ahí también, ¿vale? Profe, yo Sí. le quería preguntar si vio mi resumen en Classroom. Es que me quedé con esa duda. ¿Quién eres? Esmeralda. No he entrado, pero qué bueno que me dices. Ahorita lo reviso y ahorita al ratito te mando un mensaje, ¿vale? Qué bueno que me dices, pero ahorita revisar en el Classroom. Ah, Eh, ok, profe. Por ahí había una alumna que tenía 2 grupos, ¿no? Que se había pasado, no sé si es aquí o es en otro. ¿Si es aquí o es en otro grupo que tenía? Porque me decía que ahí tenía todas sus tareas. ¿No, no es aquí? Bueno, entonces nada más estás en el mismo grupo, 1182, ¿verdad? Es Esmeralda. ¿Alguien más? Porque por ahí alguien me mandó algo al WhatsApp. Yo también le mandé mi trabajo, pero aquí, en el WhatsApp personal. Yo no estoy en Entonces clase. yo creo. Sí, Ok. Ok, vale. y nada más de la información que tengo, porque a mí no me dieron muchos temas que usted dio. Estaba en otro grupo y no nos los dieron. Sí, no te preocupes, ya con lo que tengas. De todas maneras, les voy a enviar todas las diapositivas, ¿vale? Sí, Ahorita gracias. sabes si se las envió. Yo me acuerdo que se las envió un grupo, pero a lo mejor fue a otro que también apenas terminó. Entonces, ahorita se los envío todos, aunque sea para que tengas todas las diapositivas, ¿vale? Gracias, profe. No, de nada. Pero, profe, otra cosa. Entonces ya hoy es la última clase. Hoy es la última clase, muchachos. También eso les iba a decir que felicidades. Gracias. Y de lo de la calificación, entonces dice